ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entraré por tus puertas con alabanzas.
casa hoy. Y entraré, entraré, entraré en los brazos del Padre. Entraré, entraré, entraré a tus atrios, Señor. Entraré, entraré.
Oh Señor Jesucristo, tú eres el que abre caminos, Señor, y el que cumple promesas, Señor. Abriste caminos en nuestros corazones, Señor, y podemos estar expectantes, Señor, también descansando, Señor, confiadamente, Señor, en que tú cumples cada promesa, Señor, que tienes para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por ese regalo que nos hacemos nosotros sin merecer nada, Padre. Te damos hoy día con nuestros corazones, Señor, toda la honra, toda la gloria, Señor. A ti, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, hoy día, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por el crecimiento que se viene, Señor, para tu iglesia, Señor. Este tiempo de preparación, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, querida iglesia. Un gusto para mí el poder saludarlos nuevamente en esta nueva reunión que hoy día estamos transmitiendo. Y también de manera muy especial también el poder saludar a toda persona que se conecta por primera vez a esta transmisión. Somos la Iglesia Cristiana Carismática La Casa del Señor. Sean todos muy bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Marco Valverde y al final de la reunión vamos a nosotros colocar un link en los comentarios, pero también se va a mantener como imagen final de una dirección a través de Zoom para que nosotros nos podamos reunir con todas las personas que se conectan por primera vez en una reunión pequeña de bienvenida. Sean todos ustedes hoy día muy bienvenidos. Podemos descansar en que el Señor cumple sus promesas. Cumple cada una de las promesas que tiene de manera fiel. Está preocupado de todo lo que nosotros necesitamos. Cuando uno confía plenamente en el corazón, en lo que el Señor está preparando y está haciendo con su iglesia, surge un gozo de dar lo que hemos recibido de Él. Es un corazón del dador alegre, muy necesario para el tiempo de diezmos y ofrendas de la iglesia. Tenemos una cuenta preparada para los diezmos de la iglesia, que no solo por obediencia de su iglesia, sino que fruto de la relación que nosotros establecemos con el Señor, hoy día nos disponemos a cumplir con eso. Con esto se sustenta la obra que el Señor ya tiene preparada para muchas personas. Y también recordarles el compromiso que tenemos con Haití. Nosotros sostenemos los desayunos y los almuerzos de esos preciosos niños que están también en esta obra que el Señor ha levantado en Haití y que tenemos la bendición de poder hacernos parte hoy día como su iglesia. Amén, queridos, a estar en eso con esa convicción en el corazón. Y tenemos hoy día un solo anuncio y es el de Ministerio de Misericordia que solicita arroz y leche en polvo. Ahora, cuando tengamos oportunidad de ir a comprar con el salvoconducto al supermercado, inmediatamente ir a dejar lo necesario para el Ministerio de Misericordia a la casa de los encargados que están siendo centros de acopio. El encargado se va a comunicar con Anita María para hacer llegar esta tan necesaria cooperación, digamos, que estamos nosotros como Ministerio de Misericordia cubriendo la necesidad de un hermano de iglesia. Guardemos un espacio para poder recibir la palabra del Señor que va directamente a nuestros corazones, que mueve nuestro espíritu, en un espacio sin interrupciones donde nosotros podamos recibir de manera atenta y dispuesta lo que el Señor tiene preparado. Dejo a continuación con ustedes a nuestro pastor Huberto Salgado.
Hola, buenos días. Nuevamente estamos reunidos esta mañana para compartir un mensaje, la palabra de Dios, como ya es habitual todos los domingos. En este formato nuevo que está dado, ¿no es cierto?, por las condiciones de esta situación que estamos viviendo, este virus que ha afectado a nuestro país y ahora último a nuestra ciudad de manera bastante intensa. Le damos gracias al Señor porque tenemos cobertura, tenemos protección, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado protección en este tiempo. La verdad es que siento que la iglesia ha estado cubierta, los hermanos han estado protegidos, ha habido la forma de llevar sustento, de poder satisfacer las necesidades básicas, ¿no? De los que están en necesidad. Así que estamos agradecidos. Le doy las gracias también a todas las personas que están participando de esta tarea, Ministerio de Misericordia sobre todo, que sigue recorriendo los distintos plantíos, las distintas casas, para recoger lo que se necesita y llevarlo a las personas que están en necesidad. Hoy quiero compartir un mensaje en torno a un tema que a mí me gusta mucho, es un tema muy, muy importante, un tema interesante además de conocer y creo que no se agota nunca. El tema es sobre el conocimiento de la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Y tiene como referencia el mensaje del domingo pasado en el cual hablábamos y veíamos, ¿no?, cómo la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de los apóstoles, vivió una situación en la cual se requirió de sabiduría, según la palabra así lo dice, sabiduría para tomar la decisión y sabiduría para poder aplicar esa decisión también en el contexto de la iglesia. Gracias, Señor, te doy esta mañana, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Tú guardas a tu pueblo, los libras del mal. Tus ojos no se apartan de nosotros, ni de noche ni de día, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje, que podamos recibir, Señor, tu conocimiento, tu sabiduría que viene de lo alto, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo esté tomando control de este tiempo, que esté cubriendo todas las comunicaciones, la transmisión, y que también el Espíritu Santo pueda llegar a cada lugar donde la palabra es recibida con hambre, para que esa hambre sea saciada. Gracias, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Entonces, la situación que se vivió en este contexto, ¿no es cierto?, de cuando la iglesia de Jerusalén estaba partiendo, se estaba organizando, los apóstoles la iglesia estaba a cargo de los 12. Y hay una disputa, ¿no es cierto?, una discusión, un reclamo también, porque algunas viudas, ¿no es cierto?, que eran helénicas o griegas,
pensaban que estaban siendo desatendidas. Y los apóstoles deciden entonces tomar una decisión en la cual ellos hacen uso, y queda bien establecido en la palabra, de un discernimiento espiritual especial para poder decidir qué es lo que hacer realmente. Y entonces deciden nombrar a 7 hombres, ¿no es cierto?, de la congregación, que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Sabiduría. Una cualidad bastante importante en el contexto de la iglesia y en el contexto del servicio al cual ellos iban a empezar a participar. Estas cualidades eran para personas que iban a servir las mesas, que iban a repartir los alimentos, que iban a atender a las personas. Como decía la semana pasada, puede que sea una tarea menor para los ojos de muchos, pero para Dios es importante, porque hay un ministerio que se ejerce al servir. Se ministra el amor de Jesús. Y para hacerlo se necesita entonces esta cualidad que está señalada en la Escritura, en Hechos capítulo 6, la sabiduría de Dios. Hubo que tener sabiduría en los apóstoles, en los que estaban a cargo, para poder tomar la decisión, ¿no es cierto?, cómo resolver el problema. Era una solución difícil. No se podía favorecer a uno en desmedro del otro. Había que aplicar sabiduría. Y esta sabiduría, como vamos a ver, no es una sabiduría de la lógica humana, no es una sabiduría de sacar cuentas, no es una sabiduría de las emociones tampoco, de los sentimientos, sino que es una sabiduría, como vamos a ver, y dice la Escritura, que es una sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Dios no busca respuestas rápidas cuando hay situaciones en las cuales hay que aplicar, ¿no es cierto?, un criterio, cuando hay decisiones que tomar. No busca respuestas rápidas. Tampoco busca sacrificios ciegos ni insensatos. A veces las decisiones están llenas de una fe presuntuosa. A veces se toman la Escritura y insensatamente se aplican partes de la Escritura sin realmente buscar tener el discernimiento y sin haber buscado la sabiduría de Dios. Y estas decisiones, cuando se toman de esta forma, no resultan bien, no resultan bien. Muchas veces fracasan. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, en el contexto de la iglesia, tengamos claridad al aplicar entonces estas decisiones y busquemos realmente esta sabiduría que viene de lo alto, porque es la que nos va realmente a abrir las puertas y poder hacer la voluntad de Dios. Cuando no está esta sabiduría, por el contrario, la misma Escritura nos dice que hay destrucción, hay daño. En el libro de Isaías, capítulo 5, verso 13, dice: por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. También él habla y dice que por falta de conocimiento el pueblo perece.
Esto es realmente dramático. Dramático. Cuando no hay sabiduría, cuando no buscamos este discernimiento, como dice la Escritura, porque la palabra aquí que se usa también en hebreo es dat, que se usa tanto como para sabiduría como para discernimiento. Es decir, es un conocimiento que viene de una meditación, de un dilucidar, de un mirar buscando una respuesta específica. Y una sabiduría que permite entonces poder decidir, tomar una decisión que es agradable a Dios. Entonces, importante que conozcamos cómo es esa sabiduría, cómo podemos adquirirla y dónde buscarla, ¿no? ¿Dónde buscarla? Vamos a ver ahora unas características generales, y creo que el próximo domingo vamos a ver características un poco más específicas de esta sabiduría, que es la sabiduría de lo alto. Primero que nada, tenemos que entender que esta sabiduría Dios la da en el contexto del cuerpo de Cristo, en el contexto de la iglesia. Y es justamente dada porque tiene un propósito. Y el propósito es tomar acciones en base a lo que la sabiduría de Dios indica. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Es decir, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el entendimiento de las cosas de Dios, se muestra a través de una conducta. Es decir, los hechos, nuestras obras, nuestro actuar. Nuestro actuar indica si nosotros estamos realmente caminando en sabiduría o no. Y habla, ¿no es cierto? Está hablando aquí al cuerpo de Cristo, entre vosotros, dice. Dice, entre ustedes, los que creen, ¿quién es sabio y entendido? Bueno, sus obras tienen que ser reflejo, entonces, de esa sabiduría, de que está esa sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría Dios la da también, se la da al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ahí podemos hallar sabiduría nosotros. Otro aspecto importante, que también la sabiduría de Dios es reflejo de madurez espiritual. En el cuerpo de Cristo también, madurez espiritual. Hay una madurez que tenemos que alcanzar y esa madurez va acompañada, ¿no es cierto?, de un adquirir sabiduría. Entonces, esto es importante porque podemos ver, ¿no es cierto?, a las personas que están en un lugar de autoridad en la iglesia, personas que Dios ha dispuesto para guiar al pueblo, para guiar a las ovejas, para aconsejar, para servir, ¿no es cierto? Esas personas poseen esta característica. En 1 Corintios capítulo 2, verso 6, el apóstol Pablo dice, la carta de los Corintios, capítulo 2, verso 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Fíjense, qué importante. Está haciendo una comparación de la sabiduría de este mundo con la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Dice que esa sabiduría de alguna manera está en oculto, que no está así revelada, por así decirlo, al mundo. Hay que ir, hay que buscarla, hay que desenterrarla, hay que escudriñarla. Y es una sabiduría que también hace que la persona madure, haya crecimiento, haya un crecer, una altura, ¿no es cierto? Un progreso. Y no es una sabiduría que tenga que ver con personas sabias de este mundo. Hay muchas personas que tienen conocimiento, mucho conocimiento en este mundo. Sin embargo, el conocimiento no es reflejo de sabiduría. Sin embargo, la sabiduría de Dios, el conocimiento y la sabiduría van de la mano. En el Antiguo Testamento significaba lo mismo. Importante. Y dice, como nos muestra esta escritura, que esta sabiduría Dios la ha guardado en oculto para sus hijos. Estaba oculta desde antes de los siglos y Dios la ha predestinado, es decir, la ha establecido, la ha guardado para nuestra gloria, para la gloria de los hijos de Dios. Pero no es la gloria de nosotros, no es que nosotros seamos personas que vamos adquiriendo gloria personal, no, es la gloria de Dios que se va manifestando, se va reflejando en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en nuestros hechos, cómo nosotros actuamos. ¿Tenemos sabiduría? ¿Actuamos con sabiduría? ¿Buscamos la sabiduría de Dios? Muchas veces necesitamos escudriñar, tenemos que esperar, tenemos que tener un tiempo para decidir. Y hay que buscar a Dios para decidir. No son decisiones inmediatas. A veces el Espíritu Santo nos lleva a tomar decisiones rápidas en el Espíritu. Pero aún así debe haber discernimiento. Aún así debe haber una pregunta que hacerle al Señor antes de decidir para buscar, ¿no es cierto?, su consejo, su sabiduría. Y entonces Él se glorifica cuando nosotros realmente actuamos en sabiduría. Generalmente estas decisiones tienen fruto, tienen un fruto bueno, agradable a Dios, un fruto que se multiplica también. La decisión de estos 12 apóstoles, ¿no es cierto?, de buscar a estos 7 diáconos, nombrar a estas 7 personas, estableció un precedente en la iglesia. Hasta el día de hoy, esta forma, ¿no es cierto?, de esta estructura que tiene el servicio, está presente en la iglesia. Existen los pastores, existen los diáconos. Y los diáconos son personas que sirven, preparadas para el servicio. Y las características de los diáconos de hoy, las características de los diáconos de nuestra congregación son las mismas. Buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y con sabiduría de Dios. 3 cosas que debe poseer la persona. Por eso es que un diácono no puede elegirse rápidamente en poco tiempo. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un testimonio
su vida como cristiano. Y tiene que haber decisiones en su vida que reflejen justamente que él está siendo guiado por la sabiduría de Dios. Principios que se aplicaron entonces y que hoy día están vivos también. Un tercer aspecto importante de esta sabiduría es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de dar a conocer la sabiduría de lo alto. El cuerpo de Cristo tiene que darla a conocer al mundo, a los perdidos. Efesios capítulo 3, verso 10 dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Por medio de la iglesia es dada a conocer la infinita sabiduría de Dios. ¿Y ante qué? ¿Ante qué se da a conocer esta sabiduría? Justamente ante la obra del diablo en el mundo, que justamente es el pecado. La iglesia tiene ese rol de llevar la luz en medio de las tinieblas. Y cuando llega la luz, inmediatamente las tinieblas se hacen más presentes, más patentes, porque hay un contraste. La sabiduría de Dios lleva la verdad de Dios, por lo tanto lleva la luz de Dios al mundo. Y entonces el pecado se manifiesta. Estos principados, estas potestades en las regiones celestes, ¿no es cierto?, que son las estructuras que el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, ha diseñado para poder gobernar el mundo. El mundo está gobernado a través de una red, un gobierno que es una red mundial, en donde hay principados, potestades, huestes, que tienen distintos roles para poder actuar e influir sobre distintas partes del planeta, distintas personas, distintas culturas, países enteros, regiones a veces enteras, lugares que están marcados por una cierta característica en cuanto al pecado, ¿no? A veces naciones que están marcadas por la depresión, naciones que están marcadas por la perversión, naciones que están marcadas por el suicidio, distintas culturas, ¿no es cierto?, que a los ojos de Dios son abominación, donde se venera a los muertos, donde se honra a dioses que tienen forma animal, donde se desconoce, ¿no es cierto?, principalmente que Dios es el único Dios vivo. Son regiones de oscuridad. Y la sabiduría de Dios tiene, ¿no es cierto?, ese rol también de ir y desentrañar, sacar, evidenciar también el pecado. Por eso es que la sabiduría va acompañada de discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual, discernir. Un cuarto punto es que, a Dios gracias, esta sabiduría nosotros no nacemos con ella, ¿no? Pero a Dios gracias sí podemos pedirla. Podemos pedirla y podemos recibirla de parte de Dios. Santiago capítulo 1, verso 5 dice: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría,
que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Como sabemos que ya Dios no hace acepción de personas, y está claro esto, ¿no es cierto? Está claro también de que cualquier persona, no importando su intelecto, no importando su educación, si cree que es más o menos inteligente, no importa, cualquier persona puede pedir a Dios sabiduría y Dios se la va a dar, le será dada. La palabra de Dios no vuelve vacía. Dios es fiel y cumple sus promesas. Esta es una promesa de Dios y si usted quiere sabiduría, necesita sabiduría, porque ha visto su vida, ¿no es cierto? Y ha visto que las decisiones que ha tomado muchas veces han sido insensatas, que no tiene sabiduría, que se ha dejado llevar por las emociones, por una necesidad del corazón, del alma, o ha tomado decisiones porque ha escuchado el consejo, malos consejos, o se ha dejado llevar, ¿no es cierto?, por la corriente de este mundo y ha tomado decisiones malas y ha visto el mal fruto que eso produce. Entonces, ahora conociendo la palabra de Dios, conociendo a Jesucristo, nos damos cuenta que necesitamos su sabiduría, porque es infalible, infalible. Toda decisión tomada en acuerdo con el Señor es buena para cada uno de nosotros, jóvenes, no tan jóvenes, y adultos mayores, todos necesitan sabiduría de Dios. Y Dios da abundantemente y sin reproche, sin pedir nada a cambio, sin reprochar nada. Si nosotros de corazón realmente levantamos un clamor a Dios por sabiduría, el Señor se la va a dar. Y hay tremendos casos, tremendos testimonios realmente de personas que han recibido respuesta en esta área y su vida ha cambiado radicalmente. Aquí hay una promesa de Dios, recuérdela, ¿no es cierto? Santiago 1:5, para recordarla y ponerla en práctica. Quinto punto también, la sabiduría de Dios viene de una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios es un don espiritual, es un don espiritual. Por eso es que no se vincula, no se relaciona con la sabiduría de este mundo. Porque no tiene que ver con esa inteligencia que es de este mundo, la inteligencia del conocimiento de las cosas, sino que es algo espiritual, es un don espiritual. Dice en Isaías 11, versos 2 y 3, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Está hablando de el Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo. Pero como Él es el primogénito de muchos hermanos, y la herencia de Jesucristo es nuestra también, para nosotros también es una realidad esta escritura. Reposará sobre mí, sobre usted, sobre ustedes, sobre ti, el Espíritu del Señor, que es un espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y lo más importante, que vamos a ver más adelante, tal vez, el principio de la sabiduría, el temor de Dios, el temor del Señor, el temor del Señor. De ahí parte, de ahí parte. Si yo quiero recibir algo de Dios, debe ser considerando que Dios es más alto que yo. Y eso implica, ¿no es cierto?, un temor en un sentido de reverencia, de respeto, de sumisión y de obediencia a Dios. Un aspecto importante también
a mí me gusta mucho esto, que la sabiduría de Dios a los hijos de Dios, a los hermanos, ¿no es cierto?, en el cuerpo de Cristo, sirve para hacer cosas. Dios da sabiduría para hacer cosas materiales que están dentro de su plan, su propósito. En Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 36, verso 2, está Moisés organizando la construcción del tabernáculo. Y ustedes saben, el tabernáculo era una tienda, una carpa, que era el predecesor, por así decirlo, el lugar que iba a preceder al templo, finalmente, que se iba a construir en Jerusalén. Y Dios le da a Moisés unas instrucciones muy precisas de cómo tenía que ser este tabernáculo, esta carpa, las medidas, los materiales, los colores, los elementos, todo. Pero faltaba la persona o las personas que iban a trabajar en esto, es decir, los artesanos, los artistas, los arquitectos, los constructores, ¿cierto? Y dice, en el capítulo 36, verso 2, dice, entonces llamó Moisés a Besaleel y a Aholiab, y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Un artista, un hombre hábil, un hombre con buen gusto, un hombre creativo, un hombre que tenía habilidad en sus manos para dibujar, para pintar, para crear, para tallar, para moldear. Dios le dio a través del Espíritu Santo, le dio una capacidad especial, aumentó sus dones naturales para poder ser el artífice finalmente de esta obra. Y que a través de sus manos, de lo que él hacía, la gloria de Dios se manifestara. Porque este tabernáculo realmente era un lugar glorioso. La gloria de Dios se manifestaba. La gloria de Dios llenaba ese lugar todos los días. Era tal la presencia de Dios que nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sacerdote, una vez al año, después de haberse purificado, podía entrar en ese lugar. Cualquier persona que entraba sin estar ejerciendo el sacerdocio, caía muerta. Tal era el poder de la gloria de Dios. Y hubo personas, ¿no es cierto?, que aplicaron sabiduría para poder construir un lugar físico y darle lugar a la presencia de Dios. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Señor. Y finalmente, con esto termino, el propósito que puedo decir, no puedo decir que es el más importante, pero sí el propósito mayor en cuanto de adquirir sabiduría y conocimiento. ¿Cuál es el propósito primordial, tal vez, para nosotros, para el cuerpo de Cristo, en esta generación, en este mundo, ante las cosas que estamos viviendo, las cosas que nos están tocando vivir, ante la perdición que vemos hoy día, ¿no es cierto?, en la sociedad? Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en él
Tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él. Darnos a conocer su voluntad. Sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para que podamos discernir, entender la voluntad de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios no quiere que hagamos? ¿Hacia dónde quiere Dios que vayamos? ¿Cuáles son las decisiones de nuestra vida que se van a ordenar, que se van a orientar por la voluntad de Dios y no por nuestras convicciones, por nuestras necesidades, por nuestros temores, por nuestras emociones o por nuestras carencias? Por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, quien derramó su sangre para la redención de nuestros pecados, nosotros tenemos acceso ahora, ¿no es cierto?, a esta gracia, a toda la riqueza que hay en Dios. Y tener acceso entonces al conocimiento y a la sabiduría de Dios para poder conocer su voluntad. Una persona que no ha sido redimida por la sangre de Cristo no tiene acceso a estas cosas. Está fuera. Y por eso el mundo hoy está perdido. No puede conocer cuál es el corazón de Dios. No puede entender el corazón de Dios. Piensa que Dios es un Dios severo, que enjuicia, que juzga, que castiga, que viene a ejecutar juicio. Y no es capaz, no puede ver el corazón de Dios, que es un corazón en esencia de amor. De amor. Al aceptar a Jesucristo, al recibir su redención, es decir, el perdón de mis pecados por el medio de su sacrificio en la cruz, esta realidad se abre. Como decíamos, la sabiduría de Dios permite que haya discernimiento, que haya claridad, que haya luz, y que yo pueda ver en realidad cuál es mi real condición sin Dios. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de tu sangre nosotros podemos tener sabiduría hoy día y podemos conocer la voluntad de Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tus principios, tus mandamientos, Señor, y gracias por tus promesas, Señor, porque, como dice la palabra, Señor, tu sabiduría es dada abundantemente, Señor, y solo debemos pedirla, Señor. Pedimos sabiduría de Dios, sabiduría a lo alto, Señor, para poder discernir tu voluntad y hacer tu voluntad, Señor. Que nuestra vida esté ordenada por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y yo te pido también especialmente que si hay personas esta mañana que están escuchando este mensaje y que estas palabras han llegado a su corazón y que sienten que es necesario que sus pecados sean perdonados, es necesario hacer las paces con Dios,
Es necesario ser limpiado del mal. Es necesario que este pecado que está por años sobre su espalda, este peso que se arrastra, sea liberado. Que hoy día le digan al Señor Jesucristo: Señor Jesús, creo en ti y creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quita mi pecado. Y declaro que tú eres el Salvador, que tú eres mi Salvador. Señor, te recibo hoy día, te abro mi corazón y quiero caminar en sabiduría de Dios por el resto de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Seguramente el Señor nos va a estar hablando de este tema durante esta semana. Vamos a estar a lo mejor enfrentando situaciones en las cuales esta palabra nos va a ser de mucha utilidad. Y vamos a seguir desarrollando este tema la próxima semana, ahora en un aspecto más específico respecto de las características de la sabiduría de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen domingo. Hasta pronto. Escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende